Sí, adelante, adelante. Mira, que yo venía por la reclamación, ¿eh? A mí de buenas formas, ¿eh? Lo que me tenga que decir me lo dice con educación, ¿eh? ¡Sit! Mire que si no... Vale. Mire, yo venía porque aquí, lo que pone aquí, yo esto no lo he consumido, ¿entiende? Ya. Eso nos dice mucha gente. Pero ¿a quién le voy a creer? ¿A usted que es solo una persona o al ordenador central que tiene toda la información? ¿A mí? Por supuesto. Si yo sé lo que he consumido. Creo yo. Ya. Me gustaría creerle, créame. Pero... ame que taco. Pero si no estoy consumiendo. No consumo y no tengo intención de consumir. Uy, pues eso está muy mal. La energía está para consumirla, ¿eh? Muy mal. No la necesito. ¿Por qué voy a pagar algo que no necesito? Póngase usted en mi lugar. Ah, vale. Ah, por lo que veo, usted ha cambiado de hábitos y se apaña sin consumir. Pues eso tiene muy mala solución. Lo único que se me ocurre es dar de baja el servicio. Ah, de acuerdo. Pues ahora mismo me voy a dar de baja. Bien. Bien, ¿dónde estábamos? En que yo no voy a pagar esto. A ver. Hoy, por lo que veo aquí, usted ya no es cliente. Pues no puedo ayudarle, porque esto es atención al cliente. Esto se escapa de mis incompetencias. Para que le anulen el pago, usted tendría que ir al banco. ¿Al banco? Que tenga un buen día. Adelante. ¿En qué puedo ayudarle? Que yo venía por lo de la reclamación. Sí, a ver. Ajá. Muy bien, pues ya tenemos todos los datos que necesitábamos de usted. No es justo. No quiero pagar. Claro que sí. Además, de hecho, por esta gestión serán 10.000 de comisión, más 23% de interés, más avalista. Muy bien, sí. Aquí tiene. Pues voy a hablar con su superior, ¿eh? Muy bien, le cobraremos también por esa gestión. Su interés es nuestro interés. Que tenga un buen día. Pero vamos... ¿Yo qué es? Adelante. Así que es usted el de la reclamación. ¿Me conoce? Por supuesto. Sé dónde vive. Sé cuál ha sido el último peaje por donde ha pasado. Sé cuál es su refresco favorito. ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Lo sé todo. Así que venía a hacer una reclamación. ¡Caramba! Que tenemos aquí un antisistema, un subversivo. Eso será subversión. No me pienso mover de aquí hasta que esto se solucione. Ah, ¿no? Sostenga esto. Por lo que veo aquí, usted ha tomado el sol. Sí. Pues ya está consumiendo energía solar. ¿Acaso no sabe que mi compañía ha privatizado el sol? No. Y saldrá de vez en cuando a tomar el aire. ¿Sí? Energía eólica. Y respirará. Sí. Si al final resulta que le hemos cobrado de menos y le va a salir a pagar. ¿Esto es insostenible? Pero, ¿por qué se complica usted tanto la vida? Con lo fácil que es seguir las leyes del mercado, consumir y pagar.
¿Sabéis lo que le digo? Que vendré con más gente. Muchos más. Muy bien, les cobraremos también. Por todo. Por asociación ilícita. Por desacato. Por insuficiencia renal. Por pensar distinto. Por creer que otro mundo es posible. Por arriba, por abajo, porrón pompero, porrón pompín, porrón, a pum pum, y dámelo.